Bienvenidos a todos los estudiantes que nos acompañan en este espacio. Tiene como finalidad generar conocimiento y conciencia sobre la importancia constitucional en el marco de la administración pública. Él es Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, quien impartirá la conferencia La autonomía constitucional del Banco de México. Bienvenido, subgobernador, y me permito leer una síntesis curricular. Él es economista egresado de la Universidad Anáhuac, en donde se graduó con mención honorífica en 1978. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en economía en la Universidad de Pensilvania. Tiene acumulado más de 35 años de experiencia en el análisis de la economía mexicana. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad de las Américas y en la Universidad Iberoamericana, impartiendo cursos relacionados a la economía mexicana, su historia y sus perspectivas. Fue profesor invitado de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de 2014 a 2016, impartiendo clases de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Ha sido conferencista invitado en más de 50 universidades en México y en Estados Unidos. Ha escrito más de 2,000 artículos que han aparecido en más de 60 periódicos y revistas, tanto en México como en el exterior. Ha dado conferencias sobre las perspectivas de la economía mexicana y América Latina en más de 20 países. El 23 de enero de 2019, el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó su designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo que concluirá el 31 de diciembre de 2026. Bienvenido y lo dejamos con el auditorio para que imparta la conferencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, el Banco de México es de una de las varias instituciones que son autónomos. Es decir, que pues tiene una administración y toma de decisiones pues que no depende del Ejecutivo, del gobierno federal. ¿Por qué es importante que un banco central tiene que ser autónomo? Esta es una pregunta muy importante, porque siempre se nos están comprando con muchas otras instituciones autónomas dentro del país, pero la gran mayoría no son instituciones que tienen autonomía en muchos países. Incluso algunos de estos institutos como el INAI, dudo que existen en muchos países fuera de México. Sin embargo, los bancos centrales tienden a ser autónomos, y es algo muy importante que hay que subrayar. Primeramente, ¿cuáles son las funciones del banco? Pues el Banco Central provee el dinero de la economía, vela por el buen funcionamiento del sistema de pagos y tiene como objetivo prioritario para evitar la inflación. Estos tres puntos están conectados, porque de alguna forma u otra se dice que al final de cuentas la inflación es un fenómeno monetario, pues está muy relacionado con la cantidad de dinero en circulación. Entonces, si hay un instituto que va a proveer dinero a la economía, pues lo tiene que hacer con responsabilidad para evitar la inflación y para que el sistema de pagos funcione perfectamente bien. Y pues, como quien dice, pues son tres patas del mismo animal. Ahora, para el gobierno siempre tiene necesidad de financiamiento. Y pues si es que gasta más de lo que recibe de ingresos, pues tiene un déficit. Y la gran mayoría de los gobiernos, especialmente federales en todo el mundo, pues operan con déficits, que van desde déficits muy ligeros, a veces un presupuesto balanceado, hasta con déficits muy grandes. Pero el gobierno pues tiene varias diferentes opciones para poder financiar este déficit. Muchas Y gracias. uno podría ser para el gobierno, para poder financiar su déficit, puede acudir a su banco central y pedirle financiamiento directamente. En algunos casos incluso hasta ni siquiera pedirlo prestado, sino tomarlo
y utilizar la impresión de billetes como una forma de imprimir, de financiar su déficit, o acudir al mercado, emitir bonos, emitir instrumentos de deuda, ya sea fuera del país, dentro del país, como cualquier otra empresa o como cualquier otro instituto lo haría. En el caso del gobierno, se ha encontrado a través de múltiples países y a través de la historia que realmente financiarse a través del uso de la política monetaria o propiamente del Banco Central, pues genera una inconsistencia temporal. En el corto plazo, puede utilizar una política monetaria para estimular la actividad económica, es decir, que el mismo Banco Central utiliza su política monetaria no para disminuir la inflación, sino para estimular la actividad económica, pero se ha encontrado que ese tiene un efecto únicamente en el corto plazo. En el largo plazo, esta inconsistencia de alguna forma u otra desaparece, porque pues la mejor forma que puede contribuir la política monetaria al crecimiento económico es generando un ambiente de estabilidad de precios. Y por lo tanto, se dice que en el corto plazo el gobierno puede utilizar la política monetaria para estimular la actividad económica. Sin embargo, en el largo plazo es un estímulo sin un efecto sostenido, pero que sí impactan los precios. Es decir, termina generando inflación. Entonces, a través de los tiempos, se ha utilizado muchos gobiernos como usted, duran 4 años, 6 años, 8 años en el poder, pues ven básicamente muy apetecible el utilizar la política monetaria para estimular la actividad económica, y aunque después genere un problema de inflación, pues eso ya es un problema del gobierno siguiente. Y entonces, ya desde hace ya más de 30, 40 años, se ha estilizado que la gran mayoría de los bancos centrales sean autónomos. Y esta autonomía es esencial, específicamente para evitar la tentación de financiar los déficits fiscales con la impresión de billetes, algo que en la literatura académica se le llama dominancia fiscal. Es decir, la idea de tener un banco central autónomo es para que no opere la dominancia fiscal, y eso al final de cuentas genera inflación. Y así, de esa manera, se deja abierto al Banco Central su función esencial, que es utilizar la política monetaria precisamente para tratar de crear y mantener un ambiente de estabilidad de precios en una forma permanente. Obviamente, pues es imposible tener una inflación cercano al objetivo todo el tiempo, porque siempre va a haber choques tanto de oferta como demanda que crean inflación y que puede durar medio año, 1 año, 2 años, pero para eso pues tenían la política monetaria para tratar de regresar hacia hacia el objetivo de estabilidad de precios. Y eso pues le deja la autonomía, pues la libertad al Banco Central precisamente cumplir con su objetivo principal, que es el abatimiento de la inflación. Hay algunos países que tienen objetivos duales. Le piden al Banco Central que crea un ambiente de estabilidad de precios al mismo tiempo que estimula la actividad económica. Pues se ha encontrado que, primero, es la excepción los bancos que tienen este tipo de dualidad, y dentro de la dualidad se ha encontrado que la experiencia es, si hay falta de crecimiento e inflación al mismo tiempo, la política monetaria primero debe de combatir la inflación y crear el ambiente de estabilidad de precios, y después, con una estabilidad ya hecho, pues ya pudiera tratar de contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, se han encontrado múltiples estudios y experiencias a través del tiempo que la mejor contribución de la política monetaria al crecimiento económico es tener un ambiente de estabilidad de precios, que facilita la planeación de las empresas, facilita la planeación de compras de los hogares, facilita más un ambiente para fomentar inversión, tiene una gran cantidad de cuestiones positivas que justamente contribuyen y ayudan al desarrollo económico. Los pilares de la autonomía están en la Constitución y básicamente son 3: la autonomía de función y gestión,
el mandato prioritario de la estabilidad de precios y el no otorgar financiamiento al gobierno. El artículo 28 de la Constitución tiene las tres cosas. Para el pilar 1, dice explícitamente que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Para el pilar 2, dice que su objetivo prioritario, más no único, será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Y en el caso del tercer pilar, dice explícitamente que ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Es muy interesante realmente ver estos tres pilares de la autonomía del Banco de México, del Banco Central, porque son algo diferentes en el caso de la autonomía de muchas de las otras instituciones que tenemos en el país. Por poner un ejemplo, el INAI o el INEGI o el INE o incluso la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Todos los demás realmente no son plenamente autónomos en el ejercicio de sus funciones y en su administración, porque dependen del erario, es decir, dependen del presupuesto público para poder subsistir y para poder funcionar. Le cuesta mucho dinero, como seguramente ustedes han visto en todas estas discusiones públicas, tener un INE realmente funcional, autónoma, y que garantice elecciones limpias, pues eso tiene un costo bastante elevado. Sin embargo, el Banco de México no le cuesta nada al gobierno federal, porque pues no entra, no le da ni un solo peso. El Banco de México tiene su propia administración y su propio presupuesto, y básicamente el dinero que gana que es lo que va a financiar su acontecer diario, es lo que llamamos los economistas el derecho de señoreaje, y es el que tiene el monopolio precisamente de imprimir el dinero y ponerlo en circulación. Y eso es precisamente lo que genera la autonomía del propio banco. Sin embargo, el banco típicamente opera con una pequeña pérdida. Incluso ahorita, en estos momentos, opera con un capital negativo. Sin embargo, un banco central es el único banco y posiblemente la única institución que puede operar con un capital negativo, porque su pasivo, que son todos los billetes y monedas en circulación, pues nadie se los va a exigir. Y por lo tanto, pues puede operar y funcionar perfectamente bien bajo estos aspectos. Los mandatos del Banco de México están explícitamente puestos ahí en la ley interna o la ley orgánica del Banco de México. En los primeros 2 artículos dice claramente que el Banco Central será persona de derecho público con carácter autónomo. Dice que el Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, y en la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad de poder adquisitivo de dicha moneda. Pero también tiene otros objetivos, no únicamente el objetivo prioritario de la estabilidad del poder adquisitivo, sino también proveer el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Como ya les dije, si le vamos a dar al Banco de México la tarea de proveer de moneda nacional a la economía, pues va de la mano tener un buen funcionamiento del sistema de pagos, un buen sistema financiero que funcione perfectamente bien y una estabilidad en el poder adquisitivo de dicha moneda. O sea, todo va, ahora sí que en conjunto, va de la mano. Como el Banco de México, como muchas instituciones y empresas incluso, tiene una junta de gobierno. Y la junta de gobierno consiste de 5 miembros, donde cada uno tiene un voto igualitario. Y hay una persona que se le designa gobernador y 4 subgobernadores. Y todos están elegidos escalonadamente a propuesta del Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado. Y el gobernador específicamente es el encargado de la administración propia del instituto. Todos los gobernadores tienen periodos de 6 años y su periodo empieza a la mitad de cada sexenio,
para que la persona en función va a tener 3 años, que son los últimos 3 de un sexenio, y los primeros 3 años del siguiente sexenio. Al igual que los otros miembros de la Junta, se le puede elegir por un segundo, tercer, cuarto periodo, los que sean, siempre y cuando el primer día del nuevo periodo no tenga cumplido 65 años de edad. Pues esto es algo, yo diría hoy en día, controversial, porque el artículo 1 de la Constitución prohíbe la discriminación por muchas diferentes cuestiones, y una es la propiedad. Pero bueno, eso es otro tema de discusión. Y los subgobernadores, a diferencia del gobernador, tienen periodos de 8 años cada quien, y cada uno de esos 8 años se renueve cada 2 años para que sean escalonados. Cuando inicia el Banco de México en abril de 1994, los 4 miembros de la Junta eran Miguel Mancera como gobernador, Guillermo Prieto Fortún, Ariel Buira, Jesús Marcos Yacamán y Francisco Gil Díaz, cada uno con un periodo irregular. La única persona que iba a estar casi sus 8 años era Francisco Gil Díaz. Sin embargo, él renunció a los 3 años y terminó su periodo Everardo Elizondo. Pero a partir de Guillermo Güemes, a partir de José Sidawi, y de Roberto El Cueto y Manuel Sánchez, ya todos los demás ya eran periodos regulares. En el caso específico de Guillermo Güemes, de José Sidawi, de Jesús Marcos Yacamán, Everardo Elizondo y Roberto Del Cueto, fueron reelegidos para ejercer una segunda función, un segundo periodo. De estas personas, únicamente Roberto Del Cueto no lo terminó porque él renunció a la mitad de su segundo periodo. En el caso de los gobernadores, el primer periodo de Miguel Mancera fue únicamente de 3 años, pero después Guillermo Ortiz tuvo un periodo de 6 años con un segundo periodo, por lo tanto duró 12 años en el puesto. Agustín Cárcens terminó su primer periodo, fue reelegido para un segundo periodo, pero a la mitad justamente de su periodo renunció para aceptar el cargo que tiene ahorita como director general del Banco Internacional de Pagos, y tomó su lugar Alejandro Díaz de León con un periodo irregular que le restaban, que eran de 4 años. Hoy en día, los 5 miembros de la Junta es Victoria Rodríguez, que empezó hace ya casi año y medio como gobernadora, Irene Espinosa, que empezó en el 2018 con un periodo irregular, porque Alejandro Díaz de León entró primeramente como subgobernador, en lo cual duró 1 año y después pasó a ser gobernador, y por lo tanto Irene Espinosa tomó sus 7 años restantes. Después sigo yo, que entré en el 2019, Galia Borja, que entró en el 2021, y Omar Mejía, que entró en el 2023, cada uno para un periodo de 8 años. Y esto es muy importante porque ayuda mucho a sobreponerse de algo que incluso ha sido una crítica últimamente de las personas que han entrado, porque se les han calificado de tener poca experiencia en la materia. Sin embargo, Irene Espinosa, por ejemplo, que ya tiene 5 años en el periodo, pues ya tiene, pues 5 años es equivalente, yo diría, a un doctorado en política monetaria aplicada. Y así cada una de las personas que quizás en su inicio no está completamente versado con los temas, pero como tienen ese desfase de 2 años cada quien, pues la verdad, a la mera hora, pues sí, siempre la Junta va a ser competente y va a poder funcionar perfectamente bien. Hay que reconocer que el inicio de la autonomía no fue fácil. La autonomía oficialmente empieza a partir del 1 de abril de 1994. Sin embargo, ustedes seguramente habrán leído que esos años fueron años relativamente difíciles porque tuvimos una crisis muy importante justamente hacia el final del 94. Antes de que hubiera la reforma constitucional que se aprobó en agosto de 1993, ya había muchas discusiones de autonomía en muchos bancos centrales alrededor del mundo. En el caso específico
de América Latina. Chile fue el primer banco que logró tener un banco autónomo. Pero ya para cuando México tiene ya su autonomía, ya había más de una docena o más países que ya tenían autonomía, y hoy en día son más de 40 y tantos los que tienen autonomía. La ley del Banco de México, la ley orgánica, se aprobó en diciembre de 93 y después inicia en 94. Ahí es cuando entra el Tratado de Libre Comercio y también está ahí el conflicto de la STLN, empezando un año que fue muy complicado. El candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, es asesinado el 23 de marzo de ese año, justamente 9 días antes de que entrara en vigor la autonomía del Banco de México. Entra la autonomía del Banco de México a partir del 1 de abril y justamente en ese mes, abril de 94, salen del país entre 13 y 14 mil millones de dólares directamente de la reserva del banco, precisamente como una fuga de capitales ante el asesinato de Colosio. Entonces, pues empieza con un año de crisis, un año donde empieza el sexenio de Ernesto Zedillo, el 1 de diciembre, pero hay una mega devaluación el 22 de diciembre, y las reservas internacionales caen a su nivel mínimo histórico de apenas 3.4 mil millones de dólares. En ese momento, el país enfrentaba compromisos con el exterior en el corto plazo de entre 30 y 40 mil millones de dólares. Y obviamente, si debes 40 y nada más tienes 3, pues había una crisis bastante grande ahí, y entonces tuvimos que acudir a un paquete jumbo de asistencia económica que vino de casi la mitad del Fondo Monetario y la otra mitad de Estados Unidos, y nos ofrecieron un paquete de ayuda para lidiar con la crisis de deuda externa de 52 mil millones de dólares que se anunció el 9 de marzo del 95. De esa línea de crédito, lo más importante es que tenía que ser mayor a la contingencia que teníamos de los pasivos de los famosos tesobonos, que debíamos más de 30 mil millones en el corto plazo. Pero ya con ese paquete de ayuda de los 52, pudimos sobrevenir lo que fue una crisis de liquidez y salir relativamente rápido de ese problema que teníamos en 1995. Sin embargo, las dos características principales de ese año, que fue pues básicamente apenas entrando al segundo año de autonomía, fue una caída en la actividad económica de un poco más del 9% en términos anuales en el segundo trimestre de ese año, en 1995, y la inflación, que había terminado en 7% el año anterior, subió hasta casi 52%. Entonces, el Banco de México nace con una crisis devaluatoria, con una gran cantidad de choques económicos y políticos, con una caída que no habíamos visto en el Producto Interno Bruto y con un incremento de nuevo en la inflación. Obviamente fueron años difíciles esa segunda mitad de la década de los 90. Podemos ver ahora sí que la historia de la inflación desde 1970 a la fecha. Y ahí marcamos dos periodos claros. Primeramente, la inflación antes de la autonomía y después la inflación después de la autonomía. Ahí pueden ver que la inflación tuvo un promedio de 38, casi 40%, desde 1970 hasta 1994. ¿Por qué empezamos esta gráfica en 1970? Porque el índice nacional de precios al consumidor se empieza a levantar justamente en 1969 y tenemos estadísticas de inflación que son homogéneos y comparables precisamente a partir de ese año. Pero en los años 50 y especialmente los 60, México era famoso por tener un ambiente de estabilidad de precios. Sin embargo, en 1973, el gobierno en aquel momento decide utilizar al Banco Central como un mecanismo para financiar parte de su déficit y empieza a tener un déficit creciente. Y ahí todavía se agudiza más el problema en el siguiente sexenio, que empezó a fines del 76 y termina en el 82, cuando se utilizó no solamente al gobierno
para financiar su déficit en gran medida, sino que se trató de mantener un tipo de cambio básicamente fijo cuando había un diferencial de inflación muy grande con respecto al resto del mundo. Y eso se desata en una crisis muy grande en el 82, donde tuvimos 3 devaluaciones muy grandes y la inflación termina ese año a niveles de 3 dígitos, arriba de 100%. Durante básicamente la década de los 80, con esa alta inflación, fuimos incapaces de realmente resolver el problema. La inflación bajó algo, pero nunca bajó de 50%. Seguíamos teniendo déficits fiscales muy, muy elevados. Y justamente en 1982, en el 1 de septiembre, se expropia la banca privada y se nacionaliza. Y se utiliza a partir de 1983 en adelante al Banco Central como un mecanismo para financiar directamente el déficit abultado que tenía del gobierno. Pues esto produjo una deuda externa de gran magnitud, una crisis que inició México cuando en agosto de 1982 dijo que no tenía dinero para pagar su deuda, desató una crisis financiera internacional como un efecto dominó que empezó a tener efectos incluso hasta mayores en algunos otros países. Pues esto culmina entre 1987 y 88, específicamente entre febrero del 87 y febrero del 88, llegamos a tener nuestra inflación más elevada, que llegó a tocar 180%. Y pues precisamente a partir de ahí empieza a tener un plan de estabilización que con el inicio en el sexenio de Carlos Salinas, que logran bajar la inflación ya a niveles ya abajo de 20%. Incluso en los siguientes años ya teníamos una tendencia claramente a la baja a principios de la década de los 90, la cual se quiso consolidar con la autonomía del Banco de México para ese financiamiento del Banco Central hacia los déficits abultados del gobierno, esa dominancia fiscal ya no pudiera repetirse. Sin embargo, pues como ya les expliqué, coincide la autonomía con la crisis de 95 y la inflación vuelve a subir de 7 a 52. Sin embargo, ya con la autonomía del Banco de México en ejerciendo sus funciones, se tomaron algunos años, pero ya para el año 2000 la inflación vuelve a entrar en el terreno de un solo dígito. Y la inflación promedio desde que empezó la autonomía a la fecha es de 8.2. Como pueden ver ustedes, es pues como una cuarta parte de lo que fue la inflación antes de tener la autonomía. Pueden ver la misma gráfica, pero ya nada más de 1994 a la fecha, y aquí la vamos a dividir también en 2 diferentes etapas. Cuando empezó el Banco Central, empezó con un esquema con metas intermedias de inflación y con un esquema que se llamaba el corto, que no lo voy a tratar de explicar porque es muy técnico, pero que logró bajar la inflación de ese 52% hacia niveles ya de un solo dígito a partir ya del año 2000. Ahí podrán ver que a partir del 2003 empezamos con un esquema de una política monetaria que se llama objetivos de inflación. Y precisamente desde que tenemos este esquema para la política monetaria, la inflación promedio es apenas ligeramente arriba de 4.4%. Y dentro de este periodo de ya prácticamente 20 años, únicamente hemos tenido 3 episodios de inflación preocupantes. Uno fue justamente en el 2006-07, cuando aumentaron muchos de los precios de los alimentos y de los commodities a nivel mundial. Fue un choque grande, pero a nivel global. El segundo fue después del gasolinazo de enero del 2017, donde la inflación también estuvo por arriba de 6% y bajó relativamente rápido. Y la inflación pandémica, que es justamente la que surge a raíz de todas las disrupciones en las cadenas de producción globales que se producen en México a partir de 1921 y todavía estamos sufriendo las consecuencias. Pero, pues con el esquema de objetivos de inflación, esperemos que con un cierto dificultad y rezago, sí vamos a lograr otra vez llevar la inflación a nuestra meta de largo plazo,
que es de 3%, dentro de un rango que llamamos rango de variabilidad de más o menos 1%. ¿Por qué existe ese rasgo de variabilidad? Precisamente porque sabemos que es muy difícil tener una inflación puntual de 3.0 exacto todo el tiempo. Entonces, aunque es nuestra meta puntual, lo que busquemos es que la inflación gire más o menos alrededor del 3%. Estos esquemas de política monetaria que tenemos tienen varias diferentes características que son muy importantes señalar. Uno es que la política monetaria trata de ser lo más transparente posible. Y una parte esencial de esta transparencia es una estrategia de comunicación que trata de ser cada vez más amplia y más clara. Tiene un análisis continuo de todas las presiones inflacionarias y eso se publica y se da a conocer al público y también se da a conocer la trayectoria futura de los precios. Y también incluye utilizar medidas alternativas para la inflación, pero son medidas analíticas, no sustituyen la inflación general, como la inflación subyacente que se publica en México a partir del 2020. Y pues no puedo ver porque hay una caja negra abajo ahí de la lámina, pero creo que debajo de objetivo intermedio, dice exactamente, hacemos un pronóstico de la inflación para una trayectoria de un par de años, y eso es lo que llamamos nosotros objetivos intermedios. Si se nos sale nuestra inflación de nuestro objetivo de 3%, publicamos una trayectoria de cómo va a ir bajando la inflación, y esa trayectoria lo llamamos objetivos intermedios hasta que cumplimos nuestro objetivo permanente de inflación, que es del 3%. En la siguiente lámina, déjame explicar un poco más. Básicamente, si pudieran quitar, perdón, esa caja negra ahora está arriba. No sé exactamente cómo lo podemos quitar. Pero bueno, déjame explicar algunas cosas antes de poder regresar al tema de la comunicación y cómo opera la política monetaria actual. Primero, hay una conexión muy amplia entre la autonomía y el régimen cambiario. Es más, hay una conexión muy amplia, muy estrecha entre lo que llamamos la política cambiaria y la política monetaria. Las acciones de política monetaria afectan a la parte cambiaria y viceversa. Entonces, cuando empezó a haber mucha discusión sobre cuál debería de ser el régimen cambiario, si también debería de ser autónoma y dárselos al Banco de México, vimos, se vio en ese momento la experiencia que tenían otros países. Y el único país que en ese momento le dio plenamente la política cambiaria a su Banco Central autónomo fue Chile. Y los demás tienen más o menos un régimen híbrido, un régimen compartido. En el caso de México, es la Comisión de Cambios la que va a determinar la política cambiaria para México. Y el marco normativo de la política cambiaria en México está establecido en el artículo 21 de la propia ley del Banco de México, donde se establece que la Comisión de Cambios va a consistir de 6 miembros, 3 de la Secretaría de Hacienda y 3 del Banco de México. En el caso de Hacienda es el secretario y los 2 subsecretarios que el secretario designe, y en el caso del Banco de México va a ser el gobernador o gobernadora del Banco Central, más 2 subgobernadores que ella designe. Y de esa forma, ahorita, pueden ver ustedes que antes de la autonomía del Banco de México, pueden ver cómo la inflación se fue de los famosos 12 pesos con 50 centavos, pero hay que quitarle 3 ceros, a los niveles que terminaron por arriba de 5 pesos. O sea, fue una magnitud, una cantidad de devaluaciones y una inestabilidad cambiaria que era muy característica de la alta inflación que teníamos en aquella época. A partir de la autonomía, se adopta un esquema de libre flotación del peso. Y básicamente, pues con algún que otro momento donde sí hemos enfrentado algún choque, pues básicamente el tipo de cambio ha mantenido relativamente estable.
Hay que decir que hoy en día el peso mexicano es de las divisas más operadas a nivel mundial dentro de los países emergentes. De los países emergentes, únicamente China y la India operan más su moneda que México. Y ambos países tienen 10 veces más población que la que tiene México. Y aún así, el peso mexicano es de las pocas divisas de países emergentes que se está operando 24 horas al día, 7 días a la semana. Ustedes pueden estar dormidos y en algún lado del mundo se está intercambiando el peso mexicano o por el dólar o por alguna otra divisa. Vemos cómo nos coordinamos con el Ejecutivo Federal. Una cosa es ser autónoma y otra cosa es tener que rendir cuentas. De entrada, hay una supervisión. Nosotros, en conjunto con el Ejecutivo Federal, hacemos una supervisión del sector financiero y elaboramos la normatividad que rige en el sector financiero en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, la CONDUCEF, el IPAP. O sea, si ustedes ven en la ley, nosotros tenemos ciertas responsabilidades que que compartimos, pero no completamente con otras instituciones. Hay un cierto traslado en este tipo de funciones, pero cada una de estas instituciones tiene un pedazo del pastel en términos de la supervisión y regulación del sistema bancario, del sistema financiero. Sin embargo, nosotros compartimos y por lo tanto todo el tiempo estamos discutiendo y estudiando y analizando en conjunto que es con estas instituciones del gobierno federal cuál debería de ser el camino del sector, el andar del sector financiero. También se le reconoce dentro del propio ley del Banco de México, el Banco de México funciona como el agente financiero del gobierno federal, maneja la cuenta de tesorería de la federación y coloca los bonos del gobierno federal en el mercado. Es decir, todas las subastas que hace el gobierno federal cada semana, cada martes, los realiza a nombre del gobierno federal el Banco de México. Entonces, obviamente hay una gran coordinación para este tipo de funciones entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. También hay una amplia rendición de cuentas con los poderes de la Unión. De entrada, hay una comparecencia anual, creo que siempre es los meses de abril, de la gobernadora que va al Congreso a rendir cuentas. Hay un programa de política monetaria anual que se escribe en el mes de enero y se le manda al Ejecutivo y al Congreso. Publicamos informes trimestrales sobre la inflación, que incluye la evolución económica, el comportamiento de los económicos del país, etcétera, que se le manda al Congreso. Hay un informe anual de cumplimiento de la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, que también se le manda al Congreso. Hacemos informes sobre el presupuesto aprobado del gasto corriente y la inversión física que se le entrega al Ejecutivo y al Legislativo. Y hay dictámenes de auditoría externa, así como también juega un papel importante la Auditoría Superior de la Federación. Y también el auditor externo del propio Banco de México lo designe el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda. Incluso yo pensaría que podríamos decir que el Banco de México es de las instituciones del Estado mexicano que posiblemente más auditoría y supervisión tiene. Y también tenemos otros informes periódicos que no los puedo leer porque hay un bloque negro encima, pero que creo que ha de ser el reporte de estabilidad financiera, un reporte de economías regionales, un reporte sobre las infraestructuras de mercados, etcétera. Es decir, continuamente estamos realizando informes bastante comprensivos, bastante completos para entregar al Ejecutivo y al Legislativo en una forma continua y también reportes que se divulgan a nivel público. Ahora déjame regresar a la estrategia de comunicación, que es algo que es muy importante y esencial precisamente en el buen funcionamiento de la política monetaria. Déjame dar un par de ejemplos. Primeramente, un ejemplo de un señor que se llamaba Alan Greenspan, que fue el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, nada más que en aquel país. Y él, en un momento,
siempre era muy famoso lo que llamaban el Greenspan, la manera de hablar de Greenspan, que era muy confuso. Y él siempre trataba de confundir al público. Y en su momento decía, no sé si he quedado claro, pero si quedé claro, no me entendieron bien. Y era como que su chiste favorito de que en esos años era como una característica de la política monetaria y de los bancos centrales en ser sumamente obscuros en cuanto a su información. Y la segunda cita es de nuestro propio primer gobernador del Banco Central, que esto lo dijo mucho antes de que el banco fuera autónomo y mucho antes de adoptar también esta política monetaria que tenemos hoy en día, donde uno de sus pilares es la estrategia de comunicación. En aquella época, el Banco de México informaba su nivel de reservas únicamente, oficialmente, 2 veces al año. Y el licenciado Mancera en su momento dijo, y se me hacen muchos. También era como que una característica de cómo en aquella época la transparencia y la comunicación no eran elementos de la política monetaria. Déjame nada más decirles que hoy en día se reporta el nivel de las reservas internacionales al día de cada viernes de cada semana al martes de la semana siguiente. Entonces, hoy en día se divulga la información de las reservas semanales, de las reservas internacionales semanales, es decir, cada semana, cuando antes nada más se daban de conocer 2 veces al año y con un rezago. Bueno, justamente en el año 2000 se empiezan a emitir boletines de prensa anunciando las decisiones de política monetaria y se empieza a publicar un informe trimestral de inflación. En el 2001 se empieza a adaptar ya el esquema de objetivos de inflación, cuyo parte medular es precisamente una mejor comunicación. En el año 2003 se publica un calendario de las decisiones de política monetaria. En aquel momento no eran necesariamente periódicas, pero ya se sabía cuándo iba a haber una decisión de política monetaria. En ese momento eran 23 veces al año. En el 2016, ya con un poco más de estabilidad, se reduce el número de decisiones de política monetaria de 23 a 12, en el 2008 de 12 a 11, y creo que ya fue en el 2011, más adelante seguramente lo va a decir, de 11 a 8. Y en el 2008 empieza el régimen de objetivos para la tasa de política monetaria, que es el régimen de política monetaria, la manera en que operamos la política monetaria actual, y que es muy similar a la gran mayoría de los bancos centrales del mundo. En el 2010 se empiezan a publicar gráficas de abanico y pronósticos de inflación de la actividad económica, algo que los bancos centrales muy pocos hacían antes de este año. En el 2011 se empiezan a publicar las minutas de las discusiones de la política monetaria, y en el 2017 ya se da a conocer los resultados de la votación de los 5 miembros de la Junta que toman la decisión de política monetaria, y se dice que si fue por unanimidad o mayoría en los comunicados de política monetaria. Y en el 2018 se hace se transita a un régimen que sigue siendo de objetivos de inflación, que fue la que se introdujo hace 20 años, pero que ahora ya es un paso más allá, que está en base a pronósticos. Y esto implica todavía una mayor comunicación y claridad en la comunicación con el público. En el 2018, ya con este nuevo régimen de objetivos de inflación en base a pronósticos, se empieza a publicar los pronósticos trimestrales de las tasas anuales de inflación. Es decir, le damos a conocer al público lo que nosotros pensamos que va a ser la inflación en los siguientes 2 años, para que vean que tenemos más o menos una cierta visión y estamos tratando, si es que la inflación es elevada, bajar la inflación a nuestro objetivo. También en ese mismo año empezamos a dar la identidad de los votantes, no solamente el voto, pero sino quién fue el que votó con nombre y apellido. Y si hay 1 o 2 personas que emitieron un voto disidente a la hora de votar en la decisión de política monetaria,
se le da un máximo de 200 palabras, un pequeño ensayo, para que diga el razonamiento de por qué votó diferente a la mayoría. También se traduce al inglés el comunicado de política monetaria y las minutas, porque pues hay un mercado de inversionistas globales que están siguiéndonos muy de cerca para una mayor comunicación con ellos, y se anuncia que las transcripciones de las reuniones de política monetaria se van a publicar 3 años después de cada junta. Esto es un adelanto donde nosotros estamos por adelante de todos los demás países, porque la mayoría de los países tardan 5 años o más en publicar, si es que publican sus transcripciones. También se difunden los discursos y las presentaciones de la Junta de Gobierno, se ponen en la página, y hay cambios en el formato de las minutas para hacerlo más fácil de leer y más fácil de entender. Uno de los cambios en el formato de las minutas es el anexo, que antes era una primera parte en las minutas, y es como una presentación previa que nos hace a la Junta de Gobierno, el staff del banco, para que veamos todos los diferentes indicadores y todo cómo están las economías de México y de los otros países, etc. Ahora eso se presenta en el anexo para no distraer la lectura, para que las minutas se vayan al meollo del asunto. En la siguiente lámina, vemos que en el 2019 llegan a la Junta de Gobierno nuevos miembros que participan en Twitter. Esta es una práctica que en muchos otros países hay, incluso gobernadores de bancos centrales que participan en Twitter, miembros de junta que participan en Twitter, pero era una novedad para el caso de México. Y en el 2020 se emiten unas nuevas políticas de comunicación y de redes sociales, precisamente para tratar de poner reglas para este tipo de comunicación. También hay mejoras en la presentación de las minutas. En este caso, se agrupa un poco la discusión por temas, y cuando se habla ya específicamente de la política monetaria, hay 5 párrafos donde cada párrafo obedece a la opinión de algún miembro de la Junta, donde dice cuál es su visión de la política monetaria. De esta forma, hay una mayor claridad en cómo piensa cada uno de los miembros que van a votar para cada una de estas decisiones. En el 2021 sale por primera vez la transcripción, con un retraso de 3 años, de la reunión de política monetaria. En aquel momento fue el de mayo del 2021, que correspondió a la del 2018, y desde entonces se ha publicado todas las transcripciones con este rezago. También en el 2021 se actualizan los pronósticos de inflación y la identificación de votación en los comunicados de prensa de la política monetaria, y no hasta las minutas, que salen 2 semanas después. Y también hay una inclusión de los pronósticos de lo que llamamos la inflación trimestral desestacionalizada anualizada. Esto, perdón, para los que no son economistas, puede ser como que un término ahí medio encontrado, pero aquí la inflación no es anual, sino es trimestral. Se le quita el efecto de la estacionalidad y se anualiza. De esta forma, los datos de inflación nos dan una mejor idea de cómo viene la inflación en ese trimestre tal cual, y no está influenciado por bases de comparación o efectos estacionales, etc. Una mayor claridad. Y en el 2021 se publica finalmente una guía prospectiva en los comunicados de política monetaria. La primera fue la de mayo del 2022, donde esta guía prospectiva es 1 o 2 oraciones en donde se da una idea, sujeto a la información disponible en ese momento, de cómo puede venir las decisiones de política monetaria en las siguientes decisiones. Y también, finalmente, se adelanta a 3 meses la publicación del calendario de decisiones de política monetaria. Antes se daba a conocer en diciembre, ahora se da a conocer en agosto, para que todo el mundo pueda ir planeando con una mayor certeza cuál va a ser los días en que se da a conocer las decisiones de política monetaria. Como pueden ver a través de estas 3 últimas láminas, pues ha habido avances continuas, bien pensadas,
bien discutidas y analizadas y investigadas de cómo ir mejorando cada vez más y más y más la comunicación. Pero aún hay más. Pues ya entramos en las conclusiones. Yo creo que aquí podemos decir que la autonomía realmente ha representado una garantía de que el poder adquisitivo de la moneda ya no es objeto de manipulaciones en detrimento del patrimonio y del poder adquisitivo de los ciudadanos. Ya no hay posibilidad de esa dominancia fiscal, de que los déficits fiscales fueran financiados con crédito del Banco Central. Ejercemos la autonomía con una estrecha relación con los otros poderes de la Unión y tenemos un sistema de rendición de cuentas, yo diría, bastante robusto. Y para mejorar la instrumentación de nuestra política monetaria, se ha trabajado en desarrollar una comunicación más clara y más efectiva, la cual fortalece el sistema de rendición de cuentas. Pues yo ahí termino, y pues si hay algunas inquietudes, preguntas, cualquier cosa que yo pudiera responder, con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, gobernador Jonathan, por esta excelente ponencia que nos ha contribuido a fortalecer los temas económicos de derecho constitucional aplicados a la administración pública y asimismo el tema que nos ocupa, la importancia constitucional de los órganos constitucionales en México, que pues insisto, los analizamos desde la administración pública y cómo es que podemos intervenir desde la academia al estudio y análisis de esta. Muchas gracias por esta ponencia excelente. Bien, vamos a aperturar un breve tiempo de preguntas y respuestas por parte de los estudiantes. Si quieren interactuar con el subgobernador, pueden alzar la mano virtual para que si tienen dudas, pues pueda hacer esa comunicación con ustedes. No sé si alguien, o bien puede ser de forma escrita, si alguien tiene algún comentario, igual duda, lo podemos ir leyendo. Bien, subgobernador, al inicio de la ponencia nos establecía como un mecanismo para seleccionar a los subgobernadores la intervención del Congreso de la Unión. Esta intervención para la designación no atenta contra la autonomía constitucional o bien habrá algún otro mecanismo para fortalecer los tipos de autonomía en estos órganos constitucionales. Y a veces eso igual nos preguntamos en la academia, ¿cómo puede realmente ser un órgano autónomo pleno en el que pueda ejercer pues obviamente sus funciones? Como bien lo explica usted, la autonomía en México, del Banco de México, ha contribuido a la estabilidad económica del país, ¿no? A partir de esa autonomía hay un cambio y un giro muy significativo que se vio en las estadísticas. Entonces, ¿habrá algún otro mecanismo para fortalecer la constitucionalidad y autonomía? Cuando se pensó en el mecanismo para la designación de la Junta de Gobierno, se buscó las mejores prácticas internacionales, se buscó qué es lo que hacían otros países, etcétera. Y yo diría que no descubrimos el hilo negro ni nada, o sea, no es un sistema, yo diría, más o menos robusto, pero que es similar, tiene muchas similitudes con muchos otros países. Déjame decir que para ser miembro de la Junta de Gobierno, la misma ley pone dos párrafos ahí muy claros de cuáles son los requisitos que uno debe de tener. En el primer párrafo se dice que uno tiene que ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, no tener 65 años, ser menos de 65 años cumplidos el primer día de su periodo, tiene que tener un mínimo de experiencia de 5 años en puestos de alta
de alta dirección, ya sea en el sistema financiero mexicano, en el propio Banco de México o en alguna entidad del gobierno que esté relacionado con las funciones del banco. Y que quizás algún otro requisito que ahorita se me escapa, pero básicamente. Y en el siguiente párrafo dice que para 2 de los 5 miembros puede haber una excepción, donde se puede elegir a una persona que no tenga esta experiencia de trabajando en el sistema financiero, etcétera, etcétera, pero que sea, por ejemplo, un académico de alto reconocimiento que se ha dedicado a estudiar este tipo de temas. Por ejemplo, en el caso de Gerardo Esquivel, que fue profesor en la UNAM y el Colegio de México, él entró como miembro de la Junta justamente con bajo este segundo párrafo, porque no tenía la experiencia previa, porque había sido académico toda su vida, pero un académico muy reconocido y que cumplía ampliamente con lo que establece ese segundo párrafo. Ahora, esta designación lo hace el presidente, lo hace el ejecutivo, pero tiene que cumplir con estos requisitos. Pero precisamente por eso se le manda al Senado para que el Senado ratifique a esta persona, asegurando que cumple con estos requisitos. Déjame decir mi experiencia propia. Yo tuve que ir al Senado a hacer una comparecencia. Primero me pidieron un ensayo por escrito, que me acuerdo muy bien que me dieron 24 horas para escribirlo, pero bueno, lo hice bien, lo entregué, les gustó. De ahí me dieron como 10, 15 minutos para que explicara un poco por qué yo tenía los credenciales para el puesto, cuál era mi experiencia, etcétera. Y después una ronda de preguntas en la cual tuve que contestar. Y de ahí a mí me tocó la comisión permanente, porque no estaba funcionando directamente el Senado en ese momento, y la tercera comisión de la comisión permanente aprobó la designación para llevarlo al pleno de la comisión permanente para que votara y aprobara. ¿Y qué es lo que este segundo paso, como quien dice, es para asegurar de que el Ejecutivo pues no está metiendo a sus cuates o no está metiendo a alguien que pues la verdad no sabe del tema, etcétera, para tratar de asegurar que los miembros de la Junta sean las personas adecuadas y capaces para ejercer esta función. No sé si eso contesta la pregunta. Claro, claro. Muchas gracias.